en RR Noticias. Saludo con mucho gusto esta mañana al maestro Francisco Javier Arellano Sánchez. Él es el vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte muy esta bien, mañana. Ángel, muchísimas gracias, muy amable. Es tu casa, decirte que eres muy bienvenido. Oye, vamos a platicar acerca de la alerta Amber, que como ustedes saben, queridos amigos, se ha convertido en los últimos años en un mecanismo para poder ayudar en el proceso de búsqueda de niñas, de niños y de adolescentes cuando pues de repente desaparecen del seno familiar y lógicamente en la intención de ayudar a localizarles rápidamente se activa esta alerta. ¿Es así? Así es. Es un tema muy importante la alerta Amber y sobre todo que sepa el auditorio y que se rompa ese mito, como bien lo decías, de que hay que esperar un determinado tiempo para poder acudir ante la autoridad. Hay que acudir de inmediato ante el conocimiento de esta ausencia, no localización de una persona, y sobre todo cuando hay circunstancias ahí que puedan poner en peligro o en riesgo su vida o su integridad. De inmediato acudir a la autoridad y la autoridad de inmediato implementará los mecanismos adecuados para su búsqueda. Uno de ellos, la alerta Amber. Claro. ¿Cómo sale esta alerta Amber? Hay mucha gente que a lo mejor se pregunta cómo surgió este protocolo y dónde. En el año de 1996 hubo un caso en los Estados Unidos de una niña, Amber Hagerman, que desapareció. Se la llevaron, ella estaba jugando con su bicicleta, con su hermano. Una persona llega en un vehículo, se la lleva y aparece días después la persona habiendo perdido la vida. Sí, entonces, la niña ya estaba sin vida, ¿verdad? Sí, sin embargo, a partir de eso, pues empezaron a generar la posibilidad de este tipo de mecanismos en comunión la sociedad, la autoridad, para efecto de poder dar con el paradero pronto de los niños. Y en 2003 finalmente surge este protocolo de alerta Amber en Estados Unidos de América. Empieza a permear en los demás países. Hoy en día más de 30 países trabajan con alerta Amber, uno de ellos México y sus 32 entidades federativas. Y esto es a partir del año 2012 en nuestro país. Entonces, a partir de ese año contamos con alerta Amber, con este mecanismo. Está bien interesante porque, pues, lógicamente, gracias al método científico y las investigaciones que se han realizado, entre menor tiempo pase entre la desaparición de un menor y la activación de este tipo de protocolos, hay mucho más posibilidades de poderlos encontrarlos y rescatarles, ¿no? Claro, las primeras horas son importantísimas, por eso hay que acudir de inmediato ante la autoridad. No hay que esperar 24, 48, 72 horas ni nada por el estilo. Hay que acudir de inmediato y dadas las circunstancias que existan de la desaparición o ausencia de la persona, de inmediato la autoridad verifica esas circunstancias y activa la alerta Amber en caso de que así sea necesario. Porque bien lo mencionabas, hay como que una percepción al respecto de que, bueno, pues es que si se me desapareció aquí mi niña ahorita, estaba jugando hace rato aquí en el parque, o uno de mis niños estaba jugando aquí con los vecinitos y de repente se perdió, pero es que yo he oído, alguna vez vi en una novela, dijeron en la tele que hay que esperar 24 horas para que una persona sea calificada como desaparecida. Eso no es verdad. Eso no es cierto, es un mito que hay que romper, hay que dejar atrás. De inmediato nosotros les recomendaríamos, podríamos marcar apenas tengamos la ausencia de una persona al número de Locatel, que es el 44 22 29 11 11. Las 24 horas del día, los 365 días del año está disponible. Si no encontramos una respuesta positiva de Locatel, porque pues no está en algún hospital, no está la persona detenida, no hay alguna circunstancia de algún reporte de la policía que encontró a una persona en un tianguis, en algún lugar, pues de inmediato acudir a alguna unidad de fiscalía para hacer el reporte correspondiente y que se valoren las circunstancias del caso para poder emitir la alerta Amber en caso de que ese sea el mecanismo para poder localizar a la persona. ¿Quién puede denunciar la desaparición de un niño? ¿Solo yo que soy el papá o el abuelo o alguien más? Cualquier persona que tenga conocimiento de las circunstancias en las que se dio la ausencia o no localización de la persona. ¿Qué características tiene esa denuncia? Es decir, ¿en qué casos sí aplica? Porque a lo mejor yo quiero que activen una alerta Amber porque se me desapareció mi señor, tiene 2 días que no llega a la casa. Ahí no podemos hacer una alerta Amber. La denuncia y el reporte aplica en todos los casos. Ah, ok, perfecto. Siempre que haya una ausencia, una no localización un señor, cualquier niña, persona, un niño, un adolescente, vayan a la autoridad, presenten su denuncia y la autoridad comenzará a implementar los mecanismos de la búsqueda correspondiente. Habrá algunos de esos casos en los que, dada la gravedad
de la desaparición, dadas las circunstancias específicas en cómo la persona ya no está en el seno familiar, se valora que lo que es necesario en ese caso en particular, además de las acciones de búsqueda que se realizan siempre, activar una alerta AMBER. Entonces, la autoridad tiene que tener esa información para poder decidir sobre la necesidad de activarla, porque hay algunos casos en los que incluso puede ser riesgoso la activación de una alerta AMBER, claro, que esto ponga en mayor riesgo a la persona, pero depende de las circunstancias del caso en particular. Y que una vez que yo denuncio, pues ya las autoridades se encargan, obviamente en este proceso de coordinación, de hacer una valoración, de decidir si se activa o no y si se cumple con los protocolos, ¿no? Exactamente. Tenemos una fiscalía especializada en la atención de estos casos. Se encuentra en Fray Sebastián de Gallegos, número 75, ahí en Corregidora Querétaro. Entonces, pueden acudir desde luego a cualquier unidad de fiscalía, pero esa unidad en particular es la que coordina los trabajos en este sentido y donde incluso se encuentra la persona encargada de alerta AMBER en todo nuestro estado. Correcto. Preguntarte también esta mañana, además de la línea de Locatel, ¿qué otro mecanismo puedo yo activar o a dónde más puedo yo hablar? ¿Solamente en Locatel, el tema de una persona desaparecida? De Locatel y acudir directamente ante cualquier autoridad policial que seguramente les comunicará de inmediato con Fiscalía o cualquier unidad de Fiscalía. Y aprovecho, si por tenemos favor, el tiempo, adelante, si eres tan amable, de entregarles este amable, documento. Es una cartilla de identidad digital, se le llama, se puede descargar gratuitamente en la página de Fiscalía y en el micrositio. En ese micrositio de Alerta AMBER podrán encontrar la misma y la intención que tiene es que todos los escuchas de tu programa puedan pues descargarla, claro, llenar los datos de sus niñas, niños, adolescentes, estarla desde luego actualizando constantemente. Correcto. Y si un día se necesita, que ojalá que no, así como los seguros de vida, claro, y seguros médicos, hay que tenerlos y ojalá nunca tener que utilizarlos, pero si un día se necesita, aquí están los datos que normalmente la autoridad seguramente les pedirá para efecto de comenzar una búsqueda efectiva, claro, lo más rápido posible. Y recuerden ustedes que en una cosa de estas, pues el tiempo es el elemento más valioso. Entre más rápidamente podamos activar estos mecanismos, más posibilidades hay de que nuestros niños aparezcan en caso de que hubiera una desaparición. La cartilla de identidad digital nos presenta, obviamente, pues la foto del menor, el nombre de este pequeñino, pequeña, y cuáles son sus datos generales, si tiene algún tipo de cicatriz, algún tipo de lunar, tatuajes, qué tipo de sangre tiene, en el caso de un adolescente, inclusive si tiene alguna cuenta en redes sociales como el Facebook, etcétera, etcétera, también las huellas digitales y claro, pues evidentemente todos los datos que nos van a pedir ahí las autoridades. Esto a lo mejor, por mucha prisa que pueda darse un funcionario en realizarlo, a lo mejor nos vamos a tardar 20 minutos en llenarlo, y si en cambio ya lo tenemos ahí en casa con cada uno de nuestros hijos, pero además algo bien importante, con tranquilidad y con paciencia, porque normalmente cuando estamos metidos en un tema de estos nos gana el nervio, el miedo, la preocupación, y a lo mejor podríamos ponernos nerviosos y cometer un error al momento de dar alguno de estos datos. Si lo hacemos en casa, cada uno de nosotros con nuestros hijos, pues ya le llevamos tiempo ganado al tiempo. Y nos puede llegar a ser también muy útil, porque si tenemos un hashtag, sí, que dice si nos conocemos, nos cuidamos. Es cierto. Y pasa algo que cuando los familiares están llenando esta cartilla para hacer el ejercicio y tenerla ahí por cualquier cosa que pudiera llegar a pasar, a veces no se conoce al hijo. Descubren que la niña sí tiene una cicatriz o un tatuaje. O el chavito, si ya a lo mejor tiene cierta edad, pues a lo mejor ya se hizo un tatuaje y no le había dicho a la mamá, etcétera, etcétera. Y son asuntos que nos pueden servir un montón en el proceso de una posible desaparición, ¿no? Exactamente. Oye, pues yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar con nosotros. ¿Dónde podemos descargar este documento? En el micrositio de Alerta AMBER, que se encuentra en la página de Fiscalía General del Estado. Muy bien. Y una vez más, preguntarte también, si me quedan dudas, ¿a dónde puedo contactarlos? Nos pueden contactar directamente a Locatel, muy bien, 44 22 29 11 11, o al teléfono de Fiscalía 238 7600, o en nuestras propias redes sociales. Fiscalía tiene página de Facebook, de Twitter, y entonces ahí
tenemos toda la información que se necesita de alerta Amber. Qué interesante conversación hemos tenido contigo esta mañana, y amigas y amigos, por favor, no desaprovechen la oportunidad de tener estos datos a la mano de sus hijos, de sus nietos también, en el caso que así sea, porque puede ayudarnos en un momento pues complicado en la vida de nuestros hijos. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Ángel, a ti y a todo tu auditorio. Es tu casa y muy bienvenido. Les ha acompañado el maestro Francisco Javier Arellano Sánchez, es vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, muy amable. Bienvenidos, son las 9:35. Jimena les trae el resumen de la media. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro minuto a minuto. En marzo del siguiente año quedarán concluidas las obras de rehabilitación del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, las cuales tienen una inversión de 96 millones de pesos, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población. Así lo reveló la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. La Comisión de Salud del Congreso local aprobó la iniciativa para que la Secretaría de Salud en el Estado emita los lineamientos para el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la podología, con el fin de evitar que haya especialistas apócrifos que pongan en peligro a sus pacientes, principalmente a quienes viven con diabetes. En noticias nacionales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones enviaron una carta a los gobiernos de Estados Unidos y México para expresar su preocupación por el despliegue militar en territorio mexicano, que se profundiza con la reforma para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028. En noticias internacionales, la Asamblea General de la ONU aprobó por clara mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales, llevados a cabo en 4 regiones ucranianas, y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro minuto a minuto. RR Noticias.